Alice echó un último vistazo a la mesa decorada festivamente. 30 años. 30 rosas en un jarrón de cristal, una por cada año de matrimonio. Pasó la mano por el mantel blanco como la nieve que había sacado del arcón de su abuela para la ocasión. «Señorita Peterson, ¿podría comprobar que la carne no se está quemando?», dijo Alice a la criada que trajinaba en la cocina. «Por supuesto, señora Montgomery», respondió Laura, corriendo hacia el horno. Alice notó que la criada se estremecía ligeramente al oír su voz. Laura se había comportado de forma extraña últimamente, evitando el contacto visual directo y hablando en fragmentos. Pero ahora Alice estaba demasiado preocupada con la preparación de la cena como para prestarle atención. El reloj dio las 7. Richard ya debería haber vuelto. Nunca llegaba tarde a cenar, y menos en un día como aquel. «Se habrá retrasado en la oficina», murmuró Alice, tratando de reprimir su ansiedad. Pasó otra media hora. El teléfono de Richard no contestaba. «Señorita Peterson, ¿ha visto al señor Montgomery?», preguntó Alice al entrar en la cocina. Laura dejó caer el vaso que estaba limpiando. «No, señora. Volvió hace una hora, pero creí que estaba en su estudio». Alice desconfió. Había algo raro en la voz de Laura. «No está en su despacho. Fui a comprobarlo». De repente, un sonido sordo llegó del piso de arriba. Alice se quedó inmóvil. Luego subió lentamente las escaleras. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. De la habitación salían voces apagadas. Una de ellas era la de Richard. «No podemos seguir haciendo esto», oyó susurrar a una mujer. «Podría enterarse». «No te preocupes», respondió Richard con el tono de voz que solía utilizar con ella. «Alice no sospechará nada. Está demasiado ocupada con sus flores y sus obras de caridad». Alice sintió que se le hundía el corazón. Empujó la puerta. Richard estaba de pie junto a la ventana, abrazando a Laura. Su uniforme de criada estaba desabrochado y su corbata en el suelo. «Oh, Alice», dijo con calma, sin apartar los brazos de la cintura de Laura. «Estábamos a punto de bajar a cenar». Laura intentó cubrirse, con la cara ardiendo. «Señora Montgomery, yo... puedo explicarlo todo». Alice se quedó en la puerta, sintiendo cómo 30 años de su vida se desmoronaban en pedazos. «La cena está fría», dijo con voz firme. «Y las rosas se han marchitado». Richard sonrió. «No seas tan dramática, querida. Todos somos adultos. Creo que comprendes que a nuestra edad, interrumpió Alice. «La gente es lo bastante sensata como para no hacer estupideces». Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Sus pasos por las escaleras eran tan mesurados como siempre. Solo en la cocina, cuando estaba sola, le temblaban las manos. Alice miró su reflejo en la superficie pulida de la sartén. La mujer de 60 años le devolvía la mirada. Pelo elegante, maquillaje impecable, un collar de perlas al cuello. «Creen que me voy a romper», susurró a su reflejo. «Pero no saben de lo que es capaz una mujer que lo ha perdido todo». El reloj del salón dio las 8. Las velas de la mesa de fiesta se consumían. 30 rosas bajaban lentamente la cabeza en un jarrón de cristal, soltando sus últimos pétalos sobre el mantel blanco como la nieve. Alice había estado despierta toda la noche. Sentada en su tocador, contemplaba la oscuridad al otro lado de la ventana. Richard no había ido a su dormitorio. Debía de haber pasado la noche en la habitación de invitados, o con ella. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el alféizar de la ventana, por fin se levantó de la silla. El espejo reflejaba a una mujer cansada, con la espalda recta y los labios fruncidos. «Buenos días, señora Montgomery». Laura apareció en la puerta con una bandeja y la voz temblorosa. «Le he traído el té de la mañana. Ponlo en la mesa», respondió Alice sin volverse. Laura dejó rápidamente la bandeja y estaba a punto de marcharse cuando Alice habló de repente. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» La criada se quedó helada. ¿Qué quieres decir? No te hagas la tonta, Laura». Alice se volvió finalmente hacia ella. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi marido?» «Señora Montgomery, yo...» Laura se interrumpió, con los ojos llenos de lágrimas. «No es lo que usted cree. El señor Montgomery dice que lleváis mucho tiempo viviendo como vecinos,
que vuestro matrimonio solo existe sobre el papel. Alice sonrió amargamente. Y tú lo creíste, por supuesto. Pobre chica ingenua. Dijo que iba a divorciarse de ti. Exclamó de pronto Laura. Que estaríamos juntos, que se casaría contigo. Alice sacudió la cabeza. Querida, no eres la primera. Y probablemente no serás la última. En ese momento, la puerta se abrió y Richard entró. Estaba inmaculado con su traje de negocios, como si no hubiera pasado nada. «Oh, qué hermosa mañana para una escena dramática», dijo sarcásticamente. «Alice, ¿quieres parar? Eres una mujer inteligente». «¿Inteligente?», volvió a preguntar Alice. «Sí, era muy inteligente. Durante 30 años hice la vista gorda a tus asuntos. Mantuve tu imagen de marido ideal». «Y viví como una reina», la interrumpió Richard. «¿Quién pagaba tus joyas? ¿Tus veladas benéficas? ¿Tu jardín? ¿Tus viajes?» Alice sintió que algo frío le recorría el pecho. ¿Era un pago? ¿Por mi silencio? Llámalo como quieras. Richard se encogió de hombros. Pero seamos realistas. No vas a ir a ninguna parte. Estás demasiado acostumbrada a esta vida. Laura miró de uno a otro, con la cara blanca como la tiza. Richard, pero prometiste... Susurró. Silencio, la cortó bruscamente. Ahora no. Alice observaba la escena con una extraña calma. Algo había cambiado en ella durante esta noche de insomnio. Como el jarrón de cristal que se había roto ayer, pero en lugar de romperse en pedazos, se había convertido en afiladas cuchillas. «Tienes razón, cariño», dijo en voz baja. «En efecto, me he acostumbrado a esta vida». Richard sonrió con suficiencia. «Muy bien. Entonces demos por zanjado el incidente. Llegaré tarde a una importante reunión con inversores». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Y Laura, no olvides limpiar la plata del salón. Al fin y al cabo, eres la criada». Cuando la puerta se cerró tras él, Laura rompió a llorar. «S.R.A. Montgomery, perdóneme, soy tan estúpida. Pensé que me amaba». «No llores, querida». Alice se acercó a ella y le secó suavemente las lágrimas con un pañuelo de seda. «Será mejor que me lo cuentes todo, desde el principio». «¿Todo?». Laura levantó la vista con los ojos llorosos. «Sí», asintió Alicia. «Incluido todo lo que sabes sobre sus negocios, las reuniones que tienen lugar en su despacho a altas horas de la noche, los papeles que puede que hayas visto mientras limpiabas». Laura dudó. «Pero él confiaba en mí». «Yo también», replicó Alicia. «Y mira cómo acabó». La habitación se quedó en silencio. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana y empezaba un nuevo día. Alice se acercó a su tocador y abrió una vieja caja. Sacó un sobre. «¿Sabes qué es esto?», le preguntó a Laura. «Es tu pasado, el que no nos contaste cuando solicitaste trabajo con nosotros». Laura se puso aún más pálida. ¿Cómo has...? «Tengo muchos amigos, cariño, y algunos de ellos trabajan para la policía». Alice se acercó lentamente a la chimenea y acercó el sobre al fuego. «Elige, Laura. Puedes contarme todo lo que sabes sobre las maquinaciones de mi marido, o puedo enviar este sobre a donde pertenece. La decisión es tuya». Laura miró el sobre como hipnotizada. Luego volvió su mirada hacia Alice. Tú no eres lo que yo pensaba que eras. Ninguno de nosotros es lo que crees ser», replicó Alicia. «Entonces, ¿qué eliges?». Laura respiró hondo. «De acuerdo». Alice se apartó de la chimenea y se sentó en su sillón favorito. «Te escucho». Al otro lado de la ventana, los pájaros seguían cantando. El sol se alzaba más alto, iluminando la habitación. Un nuevo día traía consigo un nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alice se sintió realmente viva. Alice estaba sentada en su estudio mirando algunas fotografías antiguas. Una de ellas mostraba a una joven con un pincel en la mano, de pie ante un caballete. Le brillan los ojos y sonríe a la cámara. Detrás de ella se ven los cuadros en las paredes de la escuela de arte. «¡Qué ingenua fui!», susurra Alice, tocando el cuadro amarillento. Llamaron suavemente a la puerta. Era Laura con una carpeta de documentos. «Pasa», dijo Alice, sin apartar los ojos de la fotografía. «Encontré lo que me pediste». Laura puso la carpeta sobre la mesa.
Son copias de los contratos con Henderson Investments. Hay algunos números extraños. Siéntate. Alice señaló la silla de enfrente. Háblame de tu vida antes de venir a trabajar con nosotros. Laura enarcó las cejas, sorprendida. Pero, ¿no necesitas estos documentos? Sí, los necesito. Pero ahora me interesas tú. Laura se frotó las manos con nerviosismo. No hay nada que contar. Una vida normal. ¿Con $50,000 de deuda? Preguntó Alice con suavidad. Eso no es exactamente normal. ¿Dónde has...? Laura tropezó. Ah, sí, tus amigos de la policía. No solo de la policía. Alice bajó la foto. ¿Y qué pasó? Laura guardó silencio durante un largo rato y luego empezó a hablar en voz baja. Me enamoré. Era rico, guapo. Prometió casarse conmigo. Pedí un préstamo para ayudarle en su negocio. Y entonces desapareció. ¿Con el dinero? Con todo, sonrió Laura con amargura. Resultó que yo no era la primera. Es un estafador profesional. Alice asintió. ¿Y por eso viniste a trabajar para nosotros? ¿Para pagar la deuda? Sí, pero entonces... Laura se interrumpió. Entonces llegó Richard. Terminó Alice por ella. Rico, con éxito. Me suena, ¿verdad? Laura bajó la cabeza. Soy tan estúpida. No, argumentó Alice. Es que tenías tantas ganas de creer, igual que yo. Se levantó y se acercó a la ventana. Más allá estaba el jardín que había cuidado durante 30 años. Yo también tenía sueños, continuó Alice. Quería ser artista. Tenía talento y mis profesores me auguraban una carrera de éxito. ¿Qué ocurrió? Preguntó Laura en voz baja. Richard dijo que la mujer de un empresario de éxito no podía ser artista, que no tenía prestigio, que en vez de eso debía dedicarme a obras de caridad y actos sociales. ¿Y tú estabas de acuerdo? Le quería. Alice se encogió de hombros. Al menos, eso pensaba yo. O tal vez me daba miedo quedarme sola. Tenía 29 años, una brochure para los estándares de la época. Volvió a la mesa y cogió una carpeta con documentos. Háblame de estos contratos. Es todo muy confuso, empezó Laura. Pero me he dado cuenta de que los importes no coinciden. Los documentos oficiales tienen un número, y los que el señor Montgomery guarda en su caja fuerte tienen números diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Millones, susurró Laura. No soy una experta, pero parece blanqueo de dinero. Alice hojeó los papeles, con el rostro impasible. ¿Cuánto hace que lo sabes? Desde hace unos meses. Al principio no le di mucha importancia, pero luego... Entonces Richard empezó a prestarte atención. Terminó Alice. Sí, se sonrojó Laura. Dijo que yo era inteligente, que entendía de negocios, que era diferente a los demás. ¿Te gustó? Preguntó Alice con calma. Dijo cosas terribles de ti. Laura bajó la mirada. Que vives en tu propio mundo imaginario, que no entiendes la vida real. Alice sonrió. Oh, entiendo perfectamente la vida real, solo que durante mucho tiempo no quise admitirlo. Se acercó a su escritorio y sacó el teléfono. Hola, William. Soy Alice Montgomery. Sí, hace mucho que no hablamos. Escucha, ¿recuerdas que dijiste que siempre estabas dispuesta a ayudar? Tengo algo interesante para tu departamento de investigaciones financieras. Laura se tensó. ¿Vas a entregarlo a la policía? No, querida. Alice colgó el teléfono. Solo le estoy dando lo que se merece, justicia. ¿Y yo qué? Preguntó Laura en voz baja. ¿Qué será de mí? Alice la miró largamente. Eso depende de ti. Puedes irte ahora, no revelaré tu pasado. O puedes quedarte y ayudarme. Tú eliges. ¿Por qué me das a elegir? Después de lo que he hecho. Porque recuerdo lo que era ser joven y creer en cuentos de hadas. Alice se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Pero recuerda, esta es tu última oportunidad. Si me traicionas, ese sobre acabará donde debe estar. Laura asintió. Me quedo. Y... gracias. No me des las gracias, replicó Alicia. Ayúdame a destruir su mundo perfecto como él destruyó el mío. Fuera de la ventana, el sol se ponía, pintando el cielo de rojo sangre. Alice miró una vieja fotografía suya. La joven artista que aparecía en ella seguía sonriendo, sin saber lo que le esperaba. Pero eso ya no importaba.
Era el momento de pintar un nuevo cuadro, y esta vez los colores serían completamente diferentes. A la mañana siguiente, Alice estaba sentada en el despacho de su viejo amigo, el investigador privado Thomas Berger. Su despacho tenía exactamente el mismo aspecto que 20 años atrás, los mismos paneles de madera oscura, el mismo olor a café y a papeles viejos. «¿Qué quieres saber de esta chica?», preguntó Thomas, reclinándose en su silla. «Todo», respondió Alice, removiendo con elegancia el café con una cuchara de plata. «Cada pequeña cosa. Laura Peterson». Thomas abrió la carpeta. 35 años, nacida en Cleveland. Su padre murió cuando ella tenía 12 años. Su madre trabajaba de camarera, apenas llegaba a fin de mes. «Una infancia difícil», dijo Alice. Continúa. «Se graduó en la escuela con honores, pero abandonó la universidad después del primer año porque no tenía suficiente dinero. Luego trabajé en diferentes sitios». Pasó la página. «Qué interesante. ¿Qué tipo de trabajos?» «Hace 2 años trabajó para la familia Gardner. ¿Los conoce?» Alice enarcó una ceja. «Claro que los conozco. Margaret Gardner es la directora de una organización benéfica. Nos hemos cruzado en varios actos. Así que...» Thomas se inclinó hacia adelante. Laura dimitió de repente después de que desaparecieran las joyas de la señora Gardner. La policía sospechó de ella, pero no encontró pruebas. «Interesante», dijo Alice. «¿Qué más?» «Luego hubo un escándalo con un hombre de negocios, Alexander Cole. La acusó de chantaje, pero el caso se silenció». Alice dejó su taza. «Háblame de Cole. Es un conocido estafador. Se especializa en mujeres crédulas, promete matrimonio, toma dinero para un negocio conjunto y desaparece». ¿Y Laura fue una de sus víctimas? Eso parece. Ella pidió un préstamo de 50,000 para invertir en su negocio. Todavía lo está pagando. La oficina se quedó en silencio. Alice miró por la ventana, donde la gente se apresuraba a sus asuntos. «Thomas», dijo por fin, «necesito todos los detalles del caso Gardner y los contactos de este Cole». «¿Por qué necesitas eso, Alice?», preguntó suavemente el detective. «¿Qué está pasando?». Ella se volvió hacia él. «Richard me engaña, con ella». Thomas silbó. «Oh, mierda. Lo siento, pero tu marido siempre ha sido... ¿un cabrón?», terminó Alice. «Sí, lo ha sido, pero esta vez es diferente. ¿Pero cómo? Esta vez no me voy a callar». Su voz era firme. «Ya está bien». Thomas la miró detenidamente. «¿Qué estás tramando?». «Nada ilegal», sonrió ella. «Por el momento». En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Laura apareció en la pantalla. «¿Señora Montgomery?». La voz de la criada era alarmada. «Acaba de llegar un hombre. Preguntó por usted y el señor Montgomery. ¿Qué aspecto tenía?». «Era alto y bien vestido. Dijo que era de Hacienda». Alice apretó el teléfono. «¿Qué le dijiste?». «Alice, nada. Le dije que no había nadie en casa, pero...». Dejó una tarjeta de visita. «Alice, vale, enseguida voy». Colgó el teléfono y miró a Thomas. «Creo que está empezando». «Ten cuidado, Alice», le dijo. «Richard no es de los que se rinden sin luchar». «Lo sé». Se levantó y se alisó el vestido. «Pero tampoco soy la chica ingenua de antes». De camino a casa, Alice pensó en lo que había oído. Laura resultó ser una figura más compleja de lo que había pensado en un principio. ¿Una víctima o una depredadora? O tal vez ambas cosas. Laura la estaba esperando fuera de la casa. «SRA. Montgomery. Ese hombre. Ha vuelto. Y no es de Hacienda». «¿Cómo lo sabe?». «Yo... lo reconocí. Es Alexander Cole». Alice sonrió. «¿Ah, sí? Bueno, parece que el destino ha decidido hacerme un regalo». «¿A qué te refieres?», preguntó Laura ansiosa. «Ya lo verás», respondió Alice subiendo las escaleras. «Por cierto, querida, nunca me hablaste de las joyas de la señora Gardner». Laura se quedó helada. «¿Cómo? ¿Cómo? Yo también tengo mis secretos». Se detuvo Alice en la puerta. «Y créeme, hay muchos más de los que crees». Entró en la casa, dejando a Laura de pie en las escaleras. El plan empezaba a tomar forma. Ahora lo principal es colocar correctamente las piezas en el tablero. «Prepara un poco de té en el salón», lanzó por encima del hombro. «Parece que pronto tendremos invitados». Alice estaba sentada en un sillón,
hojeando viejos informes financieros de la empresa de su marido. Frente a ella, sobre la mesa, estaba la tarjeta de visita de Alexander Cole, brillante y con relieve dorado. Laura se movía nerviosa de un pie a otro. «Por supuesto», respondió Alice sin levantar la vista. «Pero no ahora. Primero tenemos que preparar el terreno». Sacó el teléfono y marcó un número. «Robert, soy Alice Montgomery. Sí, hace tiempo... Escucha, ¿recuerdas que dijiste que tu banco buscaba nuevos inversores?» Laura vio cómo la cara de Alice cambiaba mientras hablaba, de una sonrisa amable a un brillo depredador en los ojos. «Genial», terminó Alice. «Entonces nos vemos mañana para comer. Y sí, Richard también estará allí». Colgó el teléfono y finalmente miró a Laura. «Háblame de los documentos de la caja fuerte. Todos los detalles. Hay varias carpetas». Laura se sentó en el borde de la silla. En una están las declaraciones de la renta propiamente dichas. En la otra, las que se presentan a Hacienda. La diferencia es enorme. ¿Cuánta diferencia? Millones, susurró Laura. Ha creado una red de empresas fantasma. El dinero pasa por ellas y... desaparece. Alice asintió. ¿Y Henderson Investments? Esa es la más grande. Supuestamente invierten en bienes inmuebles, pero en realidad... En ese momento, sonó un coche en el patio. Richard volvía a casa. «Ve», dijo Alice rápidamente. «Y no olvides que tienes que tener especial cuidado mañana a la hora de comer». «¿Qué te propones?», preguntó Laura con ansiedad. «Ya lo verás», sonrió Alice. «Ahora, vete, y no te olvides de limpiar la plata del salón. A Richard le gusta». Cuando Laura se fue, Alice se acercó al espejo y se arregló el pelo. A lo largo de 30 años de matrimonio, había llegado a conocer bien a su marido. Sus debilidades, sus miedos, sus ambiciones. «Cariño», Richard entró en la habitación irradiando confianza. «¿Qué tal el día?» «Maravilloso», respondió ella, volviéndose hacia él. «Por cierto, mañana vamos a comer con Robert Pierce». Richard se quedó helado. «¿Con Pierce? ¿Del banco? Sí». Alice sonrió inocentemente. «Está buscando nuevos inversores. Pensé que podría interesarte. Tú no deberías organizar reuniones así sin que yo lo supiera. ¿Por qué?», enarcó una ceja. «¿Hay algún problema?» Richard intentó controlarse. «Es que tengo mucho trabajo. Quizá deberíamos volver a quedar». «Imposible», le cortó Alice. «Ya lo he organizado todo, y hace tanto tiempo que no veo a Margaret». «¿Margaret?», se puso pálido. «¿Margaret Gardner también viene?» «Claro que viene. Son socios en la organización benéfica». Richard se sirvió un whisky con manos temblorosas. «¿Lo haces a propósito?» Alice se acercó y le alisó la corbata. «Solo apoyo tu negocio. ¿No es eso lo que siempre has querido? ¿Que fuera la esposa perfecta para un hombre de negocios de éxito?» La miró con una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué pretendes?» «Nada especial», le besó en la mejilla. «Solo hago mi papel. Por cierto, esta mañana ha venido un hombre. Creo que era de Hacienda». Richard se apartó bruscamente. «¿Qué quería?» «No lo sé». Se encogió de hombros Alice. «Laura dijo que no había nadie en casa, pero dejó una tarjeta de visita. ¿Dónde está?», preguntó bruscamente. «Oh, la tiré. Pensé que si era importante, volvería». Alice observó cómo su marido intentaba ocultar su pánico. Durante 30 años había sido una muñeca obediente en sus manos. Ahora era el momento de demostrarle que las muñecas también podían ser peligrosas. «Por cierto, cariño», dijo de pronto Richard serenándose. «Estoy pensando en despedir a Laura». «¿En serio?». Alice enarcó una ceja. «¿Por qué? Ella no es lo bastante competente». «Oh, yo no diría eso», protestó Alice con suavidad. «Ella es muy observadora y tiene una memoria excelente, sobre todo para los números». Richard se quedó helado, mirando a su mujer. Sus ojos relampaguearon de comprensión. «Tú...». «Me voy a la cama, cariño», le interrumpió Alice. «Mañana es un gran día. No te quedes despierto hasta muy tarde». Salió de la habitación, dejando a su marido solo con sus pensamientos y temores. Laura la esperaba en el pasillo. «Todo está listo», susurró la criada. «He encontrado los documentos que me pediste». «Estupendo», sonrió Alicia. «Mañana será un día interesante». La mesa del comedor parecía inmaculada.
El cristal brillaba, la plata relucía, y el mantel blanco como la nieve no tenía ni una sola arruga. Alice miró su trabajo con satisfacción. «Laura», llamó, «¿podrías servir el champán cuando lleguen los invitados?» «Sí, señora Montgomery», respondió la criada, ajustándose nerviosamente el delantal. «¿Y el señor Cole? ¿Vendrá también?» «No, querida. He preparado una actuación especial para él». El timbre sonó para anunciar la llegada de los primeros invitados. Margaret Gardner estaba en el umbral, una elegante mujer de unos 60 años con un collar de perlas alrededor del cuello. «Alice, querida», intercambiaron besos en las mejillas. «Hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Demasiado tiempo, Margaret». Laura, que pasaba con una bandeja, se quedó helada al ver a la señora Gardner. Margaret también se fijó en ella. «Oh». Sus ojos se entrecerraron. «No sabía que trabajaba para usted. ¿Sabes algo de nuestra criada?», preguntó Alice inocentemente. «Digamos que tuvimos una mala experiencia con ella». «¿En serio?». Alice parecía sorprendida. «Tendremos que hablar de esto más tarde». Robert Pierce, el director del mayor banco de la ciudad, fue el siguiente en llegar. Le seguían otros invitados influyentes. Richard bajó cuando todos estaban ya reunidos. Parecía tenso, pero intentó disimularlo. «Robert», estrechó la mano del banquero. «Me alegro de verte». «Y a ti también», respondió. «Por cierto, he echado un vistazo a tu última propuesta para Henderson Investments. ¿Podemos hablar de ello más tarde?». Richard lo interrumpió rápidamente, lanzando una mirada nerviosa a su mujer. Alice levantó la copa. «Por la reunión de viejos amigos». El almuerzo transcurrió sin contratiempos. Alice era una anfitriona impecable. Mantenía la conversación, se aseguraba de que las copas de los invitados no estuvieran vacías y contaba anécdotas divertidas. «¿Recuerdas?», dijo de repente, dirigiéndose a Margaret, «el incidente con tus joyas?». La mesa se quedó en silencio. Margaret se puso tensa. «Sí, por supuesto. Una historia muy desagradable». «¿Y nunca encontraron al ladrón?». A Laura, que estaba sirviendo el postre, casi se le cae la bandeja. «Desgraciadamente no», respondió Margaret. «Aunque tenía mis sospechas». «Interesante», dijo Alice. «El otro día me encontré con una historia muy parecida en los periódicos, solo que se trataba de un hombre de negocios. ¿Cómo se llama? Oh, sí, Alexander Cole». Richard tosió y se atragantó con el vino. «Cariño», dijo tenso, ¿podemos no hablar de problemas? ¿Por qué no?». Alice sonrió dulcemente. «Robert solo decía que quería hablar de inversiones Henderson. Por cierto, ¿sabías que el señor Cole también estaba metido en eso?». Richard se levantó bruscamente. «Perdona, tengo que hacer una llamada urgente». «Siéntate, querida», dijo Alice con suavidad. «Estoy segura de que a todos los presentes les interesa continuar la conversación, sobre todo acerca de cómo el dinero de Henderson Investments está desapareciendo de repente en cuentas en el extranjero». El comedor se quedó en absoluto silencio. Robert Pierce bajó lentamente el tenedor. «¿De qué estás hablando, Alice?». «Oh, tengo unos documentos muy interesantes». Sacó una carpeta de debajo de la servilleta. «Laura, por favor, distribuye copias a nuestros invitados». «Alice», siseó Richard, «deja eso de una vez». «¿Por qué, querida?». Ella lo miró con ojos inocentes. «¿No has dicho siempre que una esposa debe apoyar los negocios de su marido? Así que eso es lo que estoy haciendo, mostrar a tus socios cómo haces las cosas». Margaret Gardner miró los documentos con horror en la cara. «Dios mío, este es el dinero de nuestra organización benéfica». «Y no solo eso», añadió Alice. «También hay inversiones bancarias, fraude fiscal. Es una lectura muy interesante, ¿verdad?». Richard se puso pálido como una sábana. ¿Tú planeaste todo esto?». Alice enarcó las cejas, sorprendida. «Solo organicé un almuerzo amistoso. Fuiste tú quien siempre quiso que fuera una mujer de la alta sociedad, ¿recuerdas?». Robert Pierce ya estaba al teléfono con sus abogados. Margaret Gardner miró a Richard con disgusto. «Ahora». Alice se levantó de la mesa. «Sugiero un café en el salón. Laura, ¿podrías hacer pasar a nuestros invitados? Y Richard y yo hablaremos un poco más». Cuando todos se hubieron marchado, se volvió hacia su marido. «¿Sorprendida? ¿Tú? Lo has estropeado todo», susurró. «No, cariño», sonrió ella suavemente.
Esto es solo el principio. A la mañana siguiente, la casa de los Montgomery parecía una colmena revuelta. Richard se encerró en su estudio, donde se oían fragmentos de conversaciones telefónicas. Alice desayunaba tranquilamente en la terraza, leyendo el último periódico. Señora Montgomery, se acercó Laura con un sobre en las manos. Acaba de llegar el mensajero de Hacienda. Alice dejó el periódico. Ponlo en la mesa de Richard en su despacho, pero se ha encerrado. Seguro que te abre, sonrió Alice misteriosamente. Laura se acercó vacilante a la puerta del despacho y llamó. «Señor Montgomery, hay una carta aquí. Urgente». Oyó pasos al otro lado de la puerta y la cerradura chasqueó. Richard se asomó, con el rostro gris por la noche en vela. «¿Qué más?» «Una carta de Hacienda». Laura le tendió un sobre. Él lo cogió y volvió a encerrarse. Un momento después, el ruido de papeles rotos llegó desde el despacho, seguido de una maldición ahogada. «Todo va según lo previsto», susurró Alicia mientras sorbía su té. «¿Qué es?», preguntó Laura en voz baja. «Una citación para una auditoría fiscal completa. Y esto es solo el principio». En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Richard salió volando, agitando un papel. «¡Eres tú!», gritó, corriendo hacia Alice. «Fuiste tú quien les condujo hasta mí». «¿Yo?». Ella dejó tranquilamente su taza. «Querida, tú misma has dicho que todos tus asuntos están limpios. ¿De qué tienes que tener miedo? No finjas», se abalanzó sobre ella. «Primero ese almuerzo, ahora esto. ¿Intentas destruirme?». «Siéntate», dijo Alice con frialdad. «Estás asustando a Laura». «Al diablo con Laura», golpeó la mesa con el puño. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Lo comprobarán todo». «¿Todo?», volvió a preguntar Alice. «¿Incluidas las cuentas en paraísos fiscales? ¿O tal vez los acuerdos secretos con Henderson Investments?». Richard se quedó helado. «¿Cómo sabes?». «Sé muchas cosas», se echó hacia atrás. «Como que utilizaste la organización benéfica de Margaret para blanquear dinero. O cómo falsificaste documentos para el banco de Robert. Nadie te creería». Siseó. Alice señaló con la cabeza el teléfono que había sobre la mesa. «¿Quieres escuchar la grabación de la conversación de ayer? Es muy interesante, sobre todo la parte en la que le explicas a Robert a dónde fue a parar el dinero de los inversores». Richard se tambaleó y se hundió pesadamente en su silla. «¿Qué quieres? ¿A mí?». Sonrió inocentemente. «Nada. Solo estoy interpretando el papel de esposa de un hombre de negocios de éxito». «¿No es eso lo que siempre has querido?». En ese momento sonó el timbre. Laura abrió la puerta y dos hombres trajeados se plantaron en el umbral. «La oficina de impuestos», dijo uno de ellos. «¿Está el señor Montgomery en casa?». «Sí, pase», respondió Alice en lugar de Laura. «Está esperando para hablar contigo, ¿verdad, querida?». Richard le dirigió una mirada de odio, pero se vio obligado a levantarse. «Por favor, vengan al estudio, caballeros». Cuando se fueron, Laura se dirigió a Alice. ¿Tú planeaste todo esto?». «Por supuesto». Alice terminó su té. «Sabes, una cosa que he aprendido en 30 años de matrimonio es que la mejor venganza es la que parece una coincidencia». ¿Y yo?», preguntó Laura en voz baja. «¿Y tú, querida?». Alice la miró fijamente a los ojos. «Puedes elegir. Puedes quedarte y ayudarme a sacar esto adelante. O puedes marcharte, pero entonces no puedo garantizarte que algunos detalles de tu pasado no salgan a la luz». Se oyeron voces en el despacho. Estaba claro que los inspectores habían encontrado algo interesante. «Me quedo», dijo Laura con firmeza. «Una sabia decisión», asintió Alice. «Ahora, por favor, prepara más té. Nos espera un largo día». Abrió el periódico y empezó a leer como si nada. Pero una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. El primer ataque había tenido éxito, y solo era el principio. Alexander Cole tenía exactamente el mismo aspecto que le habían descrito. Alto, elegante, con una sonrisa impecable y ojos fríos. Estaba sentado frente a Alice en un acogedor restaurante del centro de la ciudad. «Debo admitir, señora Montgomery», dijo mientras bebía un sorbo de vino, «que su oferta es muy interesante». «Me alegra oírlo», respondió Alice. «Sobre todo teniendo en cuenta nuestro conocimiento mutuo». Cole se tensó ligeramente.
¿Te refieres a Laura? Alice respondió. Sí, háblame de ella. Se echó hacia atrás estudiando a Alice. ¿Qué te interesa exactamente? ¿Cómo robó las joyas de los Gardner? ¿O cómo intentó chantajearme? Ambas cosas, sonrió Alice. Pero me interesa especialmente saber por qué no la entregaste a la policía. Cole guardó silencio, haciendo girar su vaso entre las manos. Sabes, en nuestro negocio, a veces es útil tener influencia. Lo comprendo, asintió Alice. Por eso te he invitado a la reunión. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Esta es la prueba de todas las maquinaciones de mi marido, incluidas sus conexiones con usted a través de Inversiones Henderson. Cole ni siquiera miró el sobre. ¿Y qué quiere a cambio? Las grabaciones de tus conversaciones con Laura. Sé que las guardas. Sonrió. Es usted una mujer peligrosa, señora Montgomery. Solo aprendo de los mejores. Alzó la copa. Por una cooperación mutuamente beneficiosa. Mientras tanto, en casa de los Montgomery, Laura se paseaba nerviosa por la habitación. Sabía que Alice estaba saliendo con Cole, y eso la asustaba. «Señorita Peterson», llamó Richard desde su despacho. «Pase un momento». Ella se acercó de mala gana. Después de la visita de los inspectores de Hacienda, Richard parecía 10 años más viejo. «Siéntese», dijo cansado. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué, señor Montgomery?» «De mi mujer, y sobre lo que usted le dijo». Laura sintió que su espalda se enfriaba. «Yo... no entiendo. No finjas». De pronto golpeó la mesa con el puño. «Le enseñaste los documentos de la caja fuerte, ¿verdad? ¿Le contaste todas las transacciones?» «Richard, yo... no te atrevas a llamarme por mi nombre». Se puso en pie, dominándola. «Pequeña zorra, ¿crees que puedes jugar a dos bandas?» En ese momento, Alice apareció en la puerta. «¿Hay algún problema, querida?» Richard retrocedió. «Solo estábamos hablando». Alice se acercó. «Creía que estabas amenazando a nuestra criada». Puso la grabadora sobre la mesa. «Por cierto, has sido muy imprudente». Richard se puso pálido. «¿Qué te traes entre manos?» «Oh, muchas cosas», sonrió Alice. «Por ejemplo, acabo de tener una conversación muy interesante con Alexander Cole». El rostro de Laura palideció. ¿Qué ha dicho?» «Todo», respondió Alice. «Absolutamente todo, incluida la historia de las joyas Gardner». Laura titubeó. ¿Vas a entregarme a la policía? Depende de ti». Alice se sentó en su silla. «De lo sincera que vayas a ser conmigo, y con la policía sobre el fraude de mi marido. Esto es chantaje», exclamó Richard. «No, querida». Le miró Alice con calma. «Esto es justicia». Sacó otro sobre del bolso. «Por cierto, Laura, aquí están las grabaciones de tus conversaciones con Cole. Unas conversaciones muy... picantes». «Dámelas», susurró Laura. «Lo haré», asintió Alice. «En cuanto cuentes a los investigadores todo lo que sabes sobre los trapicheos de mi marido». Richard se echó a reír. «¿Y crees que alguien creería a una puta y a una ladrona?» «No». Alice se puso en pie. «Pero creerán las imágenes de vigilancia de tu despacho, las que instalé hace un mes». Se hizo un silencio sepulcral. Laura miró a Alice y luego a Richard como un animal acorralado. «Tienes elección», dijo Alice en voz baja, dirigiéndose a Laura. «Puedes ir contra mí y perderlo todo. O puedes ayudarme y tener la oportunidad de una nueva vida». «¿Qué oportunidad?», preguntó Laura en voz baja. «Pagaré tus deudas», respondió Alice. «Las 50,000. Y te ayudaré a empezar de nuevo. En otra ciudad, con un certificado de buena salud». ¿Por qué haces esto?» Alice miró a Richard. «Porque sé lo que es creer a la persona equivocada. Y también sé que todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso los que han cometido errores». Se dirigió hacia la puerta. «Tienes hasta mañana para tomar una decisión». Cuando Alice se fue, Laura se volvió hacia Richard. «¡Ia! ¡Fuera!», siseó. «¡Fuera de mi despacho!». Laura salió corriendo, conteniendo a duras penas las lágrimas. Alice la esperaba en el pasillo. «Recuerda, cariño», le dijo suavemente, «a veces la mejor venganza es dar a alguien la oportunidad de enmendar sus errores». Aquella noche, nadie durmió en la casa de los Montgomery. Todos pensaban en otra cosa.
Richard pensaba en su inevitable caída, Laura pensaba en la posibilidad de un nuevo comienzo, y Alice pensaba en cómo sería capaz de hacer un nuevo comienzo. Alice pensaba en lo extraña que puede ser a veces la vida, y sobre cómo el arma más poderosa no son las amenazas ni el chantaje, sino la posibilidad de elegir. La sede de la empresa de Richard bullía como un hormiguero agitado. Los empleados cuchicheaban nerviosos, los papeles se movían apresuradamente de un despacho a otro y había periodistas de guardia en la entrada. Alice pasa tranquilamente junto a ellos, elegante con su traje gris. El guardia de seguridad, al verla, se limitó a asentir. Todos conocían de vista a la mujer del jefe. «Señora Montgomery», la reconoció uno de los periodistas. «¿Podría hacer algún comentario sobre las acusaciones de fraude financiero contra su marido?» «Sin comentarios», respondió ella con una leve sonrisa. En el despacho de la recepcionista de Richard, la secretaria se puso en pie de un salto. «S.R.A. Montgomery, el señor Montgomery me pidió que no...» «No soy una don nadie, querida», interrumpió Alice. «Soy su mujer». Abrió la puerta del estudio. Richard estaba sentado ante su escritorio, rodeado de papeles. Su pelo, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado y llevaba la corbata suelta. «¿Qué quieres?», preguntó sin levantar la vista. «Quiero hablar». Alice cerró la puerta y se sentó frente a él. «Por última vez». «¿Sobre qué? Ya lo has estropeado todo». «¿Yo?», enarcó una ceja. «Yo no fui quien engañó a Hacienda durante años. No fui yo quien blanqueó dinero a través de organizaciones benéficas». Richard la miró por fin. «¿Sabes qué es peor? El hecho de que hayas utilizado a Laura. Como me utilizaste a mí durante 30 años, se estremeció. Esto es diferente». «¿Cómo?», preguntó Alice suavemente. «¿Siendo tu esposa? ¿Un adorno para tu estatus? Lo tenías todo». Golpeó de repente la mesa con el puño. «Dinero, casa, joyas». «Excepto respeto», replicó en voz baja. «Excepto amor». En ese momento se abrió la puerta. Laura estaba en el umbral, acompañada por 2 hombres trajeados. «La señorita Peterson acaba de terminar de declarar», dijo uno de ellos. «Señor Montgomery, tendrá que acompañarnos». Richard vaciló. «¿Usted?», miró a Laura. «¿Les has contado todo?» «Todo», dijo ella con firmeza. «Las cuentas en paraísos fiscales, los documentos falsos, inversiones Henderson». «¡Puta!», se abalanzó hacia ella, pero los hombres lo interceptaron. «Y esto también está grabado», dijo Alice con calma, mostrando el teléfono. «Junto con las amenazas que hiciste ayer». Richard se quedó inerte en manos de los investigadores. «Lo planeaste todo. Desde el principio...» «No, cariño». Alice se puso en pie. «Lo planeaste todo cuando decidiste que podías tratar a la gente como muñecos, usarlas y tirarlas». Se acercó a él. «¿Sabes qué es lo gracioso? Si lo hubieras admitido en nuestro aniversario, si hubieras pedido perdón, tal vez todo habría sido diferente». «¿Y tú me habrías perdonado?», sonrió con amargura. «Nunca», respondió ella. «Pero al menos te habrías ido con dignidad. Y ahora...» Señaló con la cabeza a los investigadores. Condujeron a Richard fuera del despacho, más allá del personal atónito, más allá de los periodistas que ya esperaban abajo. Laura se quedó con Alice. «¿Y ahora qué? ¿Ahora?». Alice miró por la ventana, donde una multitud de periodistas rodeaba el coche de policía. «Ahora vas a ir al nuevo hogar que te he preparado. Vas a empezar una nueva vida. ¿Y tú? ¿Y yo?». Alice sonrió. «Por fin voy a empezar a pintar. Hace 30 años soñaba con ser artista. No es demasiado tarde», dijo Laura en voz baja. «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», asintió Alice. «Lo importante es tomar la decisión correcta». Salieron del edificio por la puerta trasera, evitando a los periodistas. Un taxi esperaba fuera a Laura. «Gracias», dijo ella antes de subir al coche. «Por la segunda oportunidad. Gracias por no desperdiciarla», respondió Alicia. Vio cómo el taxi desaparecía al doblar la esquina. 30 años de su vida habían terminado en un día, pero en algún lugar, una nueva vida comenzaba, sin mentiras, sin fingimientos, sin máscaras.
Y por primera vez en mucho tiempo, Alice se sintió verdaderamente libre. Pasó un año. Una pequeña galería de arte en el centro de la ciudad estaba llena de gente. De las paredes colgaban cuadros brillantes, emotivos, llenos de vida. Debajo de cada uno estaba la firma: Alice Montgomery. «Es increíble», dijo Margaret Gardner, mirando una de las obras. «Nunca habría pensado que tuvieras tanto talento». «No se escondía», replicó Alice, corrigiendo el letrero bajo el cuadro. Solo estaba esperando su momento. Después del escándalo con la empresa de Richard, todo cambió. Fue condenado a 8 años de cárcel por fraude financiero. Los periódicos estaban llenos de titulares que hablaban de la caída del gran hombre de negocios. «¿Y qué hay de Laura?», preguntó Margaret con cautela. «Oh, ella está bien», sonrió Alice. «Trabaja en un centro infantil en Portland. Parece que por fin ha encontrado su vocación». Sacó un sobre del bolso. «Por cierto, aquí tiene un cheque por el importe total de las joyas robadas». Laura insistió en devolverlo. Margaret miró sorprendida el cheque. «Pero, ¿de dónde había salido?». «Ahorraba de cada paga», explicó Alice. Dijo que no podía empezar una nueva vida hasta que no arreglara sus viejos errores. En ese momento, un hombre alto y canoso se les acercó. «¿Señora Montgomery?» «Permítame presentarme. Michael Davidson, Galería de Artes Modernas». «Conozco su galería», asintió Alice. «Nos gustaría organizar una exposición de su obra en Nueva York». Alice sonrió. «Sabe, hace un año le habría dicho que sí. Pero ahora... ¿Ahora qué?», preguntó Davidson. «Ahora quiero ver primero las condiciones del contrato». Le guiñó un ojo a Margaret. «La experiencia me ha enseñado a leer la letra pequeña». Se rieron. Margaret la cogió del brazo. «¿Sabes qué es lo más extraño? Pareces más feliz que en 30 años de matrimonio, porque por fin he vuelto a ser yo misma», replicó Alice. Sin máscaras, sin fingimientos. Se acercó a un gran lienzo en el centro de la galería. Representaba a una mujer que salía de la oscuridad hacia la luz. Su rostro resplandecía de paz y fuerza. «¿Es un autorretrato?», preguntó Margaret. «En cierto modo». Alice tocó el marco. «Lo llamé Despertar». Una joven pareja entró en la galería. La chica miraba los cuadros embelesada. «¿Sabes qué es lo más importante?», dijo Alice en voz baja. «Darse cuenta de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que sueñas ser. ¿Incluso a los 60? Margaret sonrió. «Sobre todo a los 60. Alice se miró las manos, manchadas de pintura. «Porque entonces por fin sabes lo que realmente quieres». Se acercó a la ventana. Afuera caía nieve, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar de la cárcel, Richard estaba sentado. En algún lugar de Portland, Laura empezaba una nueva vida. Y aquí, en esta pequeña galería, estaban haciendo algo nuevo. Los cuadros que había soñado pintar toda su vida. Las historias que quería contar. Sentimientos que por fin podía expresar. «¿Y ahora qué?», preguntó Margaret. Alice la miró. «¿Y después qué? Voy a vivir. De verdad, por primera vez en años». Tomó una copa de champán. ¿Por los nuevos comienzos? Por los nuevos comienzos, Margaret levantó su copa. Fuera, la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo con un manto blanco. La naturaleza también volvía a empezar. Y en algún lugar, en el silencio blanco, estaban haciendo una nueva historia, la historia de una mujer que por fin había encontrado su camino.